El deporte para mí ha sido una pieza clave, yo creo, en mi vida. Vivir con hemofilia, convivir con la hemofilia ha sido algo con lo que he tenido que lidiar, ¿no? Desde pequeño. Siempre te aconsejan un poco que te estés más quietecito para que no tengas ningún problema, pero para mí no ha sido, siempre he tenido claro y me ha gustado verlo como un poco como un reto, ¿no? Como que tal vez me costaría un poco más conseguir lo mismo que los demás, pero nunca lo he visto como algo limitante. Siempre he tenido ese punto, ¿no? De que me gustaba la competición, pero para mí la competición es poder superarte día a día, siempre intentar mejorar todos los días, intentar ser un poco mejor en lo que sea, tanto en tu vida diaria como en el deporte. En mi caso, en el deporte siempre lo he visto como intentar ser mejor cada día, ir poniéndome metas, ir consiguiendo lo que me he propuesto, y en ese sentido ha sido siempre muy importantísimo. El deporte, planteándomelo así, ha sido siempre muy importante. También me ha gustado siempre darle un punto épico a las cosas, ¿no? Ese punto emocional que tiene todo. Y el ciclismo es un deporte que es durísimo, se pueden ver en las imágenes, en la televisión, los corredores cómo sufren, cómo lo pasan mal, cómo lo dan todo día a día. Y un poco me enamoró ese punto romántico que tiene el ciclismo, ¿no? Ese punto épico que te hace esforzarte, dar el 120%. Tienes que trabajar muy duro día a día. Se refiere más como a un proceso, ¿no? Es más que el resultado que puedas obtener, el proceso que lleva hacia ese resultado. Y si te gusta mucho, si amas el ciclismo, disfrutas muchísimo de todo ese proceso. Es un sacrificio, sí que es un sacrificio que tienes que hacer, pero si realmente estás haciendo algo que amas, algo que te gusta, yo creo que vale la pena. No es que no tengas vida social, porque sí que tienes vida social, pero a lo mejor tu vida social es un poco más reducida por todo lo que implica el estar prácticamente todo el año compitiendo, todos los días entrenando. Pero cuando haces algo que te apasiona, la verdad es que no distingues entre trabajo y placer. Soy más o menos nuevo en esto de la competición, la verdad es que no llevo muchísimo tiempo comparado con otros corredores o con otros ciclistas. Han sido poco más de 3 años los que llevo metido en esto, pero desde el principio tenía claro que era lo que me gustaba y a lo que quería dedicar el 100%, darlo todo. Son muchas horas encima de la bici en la que te pasa de todo, pero yo creo que me quedaría con una de las últimas carreras que he podido correr, que fue el Campeonato de Europa de Mountain Bike Maratón en Alemania. Y la verdad es que poder estar al lado de todos los corredores que hace un par de años solo veías en las revistas o en las carreras que salían por televisión, te hace darte cuenta un poco de que si lo pones todo y si lo das todo y tienes claro que vale la pena y que tienes que seguir luchando pase lo que pase por lo que quieres, puedes conseguirlo. Desde luego hace falta mucho tiempo, las cosas no llegan, no son fáciles, nada es fácil, pero si quieres algo, tienes que ir a por ello. Soy Pau y juntos podemos pedalear por la hemofilia. Peace.